Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Poderoso Rey de Gloria, Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarte a través de este medio. Bendigo su vida, su casa, su familia. De igual manera, Dios bendiga la vida de mis pastores, Carlos Polanco, Ana María Polanco, a la Iglesia Misionera Cristo Mi Roca, en Douglasville, Georgia. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga poderosamente a todos aquellos que se conectan los días jueves a través de este medio. Dios les bendiga poderosamente, esperando en el Señor que esta palabra que se vaya a dar el día de ahora sea de edificación para su vida, a usted que la va a estar escuchando. Que el Señor le bendiga poderosamente. Bendito Dios, aleluya. Vamos a comenzar predicando la palabra del Señor en el libro de Salmos, Salmo 122 del 6 al 9. Vamos a estar predicando bajo el tema orar por la paz de Jerusalén. Bendito Dios, aleluya. Pedid por la paz de Jerusalén. El tema va conforme al texto bíblico que vamos a estar leyendo. Pedid por la paz de Jerusalén. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga grandemente la vida de Alex Reyes, a Javier Estrada. Dios bendiga a Marco Linares. Dios le bendiga poderosamente. Gracias por estar conectado. Esperamos en Dios que la palabra que se va a estar predicando sea de edificación para su vida. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Cristo, vamos a estar predicando bajo el tema pedí por la paz de Jerusalén. Bendito Dios, aleluya. Hay una promesa cuando nosotros oramos por nuestros hermanos que están en aflicción, que están, ¿verdad?, en diversas pruebas. Cada uno va a tener una recompensa dependiendo cómo, en qué momento usted está haciendo la oración y cuál es el objetivo de la oración, con qué propósito está haciendo la oración que está pasando su hermano. Pero en este caso, el salmista, el que escribió este salmo, fue específico y él dijo para qué quería que fuera la oración, cuál era la razón por la cual se estaba pidiendo para el templo de Dios o para el pueblo de Dios. Le voy a comenzar primeramente leyendo desde el capítulo 1 para comprender más el contexto de la palabra del Señor. Leamos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Dice ahí la palabra del Señor. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Oiga bien, solo note del comienzo cómo comienza diciendo, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y ellas subieron y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y luego dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que teman, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Bendito Dios, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirlo estar una vez más conectado a través de este medio para predicar tu palabra. Toca el corazón de aquellos que la van a oír, Padre Santo, y sea, Padre Santo, bendito tu nombre en esta hora. Úsame como instrumento en tus manos, Padre Santo. No permitas que ninguna palabra caiga vacía, Padre, sino que haga efecto al corazón de aquellos que la van a oír, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Bendito Dios, aleluya. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Mire qué hermosa manera de cómo las palabras del rey David pidiendo amor, pidiendo misericordia, pidiendo oración por el pueblo de Israel. Y déjeme decirle que esta palabra no solamente fue para el tiempo cuando gobernó el rey David, mientras estuvo en el palacio. Esta palabra, mi hermano, era para el pueblo de Israel.
David no solamente él hacía el grupo del pueblo de Israel, eran miles de personas que unían y hacían el pueblo de Israel. Como muchos de nosotros lo conocemos como las 12 tribus de Israel, las cuales de ahí viene la descendencia y la promesa de Dios con Abraham. Ahora bien, aquí hay una palabra la cual se está pidiendo oración por el pueblo de Israel, porque constantemente el pueblo de Israel ha sido atacado por sus enemigos por la causa de aquellas tierras las cuales fueron quitadas a un pueblo que antes de que ellos llegasen a habitar a la tierra de Canaán, antes que los cananeos llegaran, antes de que el pueblo de Israel llegara, o la tribu de Israel, ya en esa nación habían personas que ocupaban lo que era la tierra de Canaán, que eran los cananeos, los zebedeos, los jebuseos. O sea, ahí habían un pueblo que ya habitaban en esa nación. Hasta el día de hoy nosotros seguimos oyendo de ciertos enemigos que el Señor, que Satanás levanta en contra del pueblo de Israel. O sea que esto que ahorita nosotros estamos leyendo se hizo notorio, era como un comienzo de algo que el pueblo iba a empezar a recibir, pero que a la misma vez que recibieran la tierra prometida, también iban a venir consecuencias. No todo lo que Dios promete que te va a dar, no siempre va a ser fácil, mi hermano. Hay cosas que a lo mejor Dios te lo va a dar y te la va a poner en tus manos, pero de la misma manera también, así como Dios te da, así también Dios te va a pedir cuenta de las cosas que Él pone en tus manos. Muchos de nosotros venimos y recibimos promesas de parte de Dios, recibimos bendiciones de parte de Dios, pero muchas veces lo volvemos malagradecidos o muchas veces los apartamos del Señor cuando el Señor ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Pues eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue bendecido en gran manera. El Señor nunca los dejó solo hasta el día de ahora. El Señor ha estado con ellos porque hay una promesa que el Señor le hizo al rey David, que en Jerusalén su nombre sería exaltado en todas las naciones y que iba a ser recordado para siempre. Hay una promesa la cual se ha cumplido y se está cumpliendo, y que ahora en día nosotros lo conocemos como la tierra de Israel, la nación de Israel, donde hoy en día está siendo bombardeada, hoy en día está siendo atacada, tiene enemigos que lo están constantemente atacando. Pero ¿de dónde salen estas personas y por qué estas personas están siempre en guerra? O quiénes son los que habitaban en esa nación. Hay una palabra que el Señor viene y manda por medio del profeta Isaías sobre el pueblo de Asiria, el cual los asirios por miles de años han sido grandes enemigos del pueblo de Israel. Un ataque constante que han habido con los asirios en contra de Israel, por causa de aquellas tierras las cuales en su momento llegaron a ser habitadas por los asirios. Entonces, cuando llegamos a Isaías capítulo 14, el verso 24, aquí habla de una destrucción completa sobre los asirios, y de pronto te va a decir, pero hermana Keren, aún los asirios siguen haciendo daño a Israel. Porque esta profecía que Isaías vino dando de hace miles de años atrás, mucho antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, esta profecía ya fue dada, pero aún no se ha cumplido. Hay profecías que se van a dar en el momento, o muchas veces hay profecías que se van a dar que no se cumplen sino muchos años más adelante. Entonces, cuando vemos aquí el capítulo 14, verso 24, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaréis, y su yugo será apartado de ellos. Oiga, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre los de las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, y su mano extendida, quién la hará retroceder. Oiga, una palabra dice aquí que Jehová dijo, que si Él lo dijo,
no va a haber nadie quien haga retroceder una palabra que el Señor ya dijo. Si el Señor ha dicho que va a estar contigo, pues Él no te va a dejar solo porque Él está contigo. Cada palabra o cada promesa que Dios hace, tanto como para el pueblo de Israel, como también para sus enemigos, cada una de ellas en su momento se cumplió y algunas de ellas aún no se han cumplido. Cuando venimos nosotros a ver la palabra del Señor en Isaías capítulo 17, en el verso 14 acabamos de leer una destrucción que venía para los asirios, pero los asirios aún han sido destruidos completamente. Aún ellos permanecen porque esa profecía se va a dar en el momento que el Señor lo vea necesario o conforme los profetas lo han venido profetizando. Cuando leemos Isaías capítulo 17, el verso 1, vamos a estar leyendo Isaías capítulo 17, el verso 1, vamos a ver una profecía la cual hasta este momento no se ha cumplido, pero que hace miles de años atrás el profeta Isaías fue usado por el mismo Dios declarando una palabra la cual hasta el día de ahora no se ha cumplido en su totalidad. Veamos qué dice Isaías 17:1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroeres están desamparadas. En majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y será el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Dice que la ciudad de Damasco va a ser destruida y serán un montón de ruinas. Una profecía que hasta el día de ahora no se ha cumplido. Cuando comenzamos leyendo ahí en Salmos 122, 6-9, leímos que el rey David está pidiendo que oremos por la paz de Israel. Y ahora en día también el Señor te está pidiendo que sigamos orando, hermanos y hermanas, por la paz de Israel. Israel ahora mismo está siendo bombardeada, está siendo sacudida, está siendo atacada por esta misma nación llamada Damasco. Por esta nación que por muchos años han venido peleando una tierra que en su momento llegaron ellos a ocupar. Esa tierra surge, mi hermano, miles de años antes de que Jesús viniera a la tierra, ya existía. Esa tierra de Damasco ya existía. Y ahí habitaban, mi hermano, hombres la cual habían conquistado esa tierra. Dice, le voy a leer la historia sobre Damasco para que usted entienda el por qué va a ser destruida y por qué el Señor ha dicho que si Él ha dicho que lo va a destruir, no va a haber nadie quien haga retroceder esas palabras que el Señor ha dicho. Dice que Damasco, dice, existe en la actualidad. Damasco existe actualmente, es la capital de Asiria. Usted ha escuchado de los asirios, ok. Dice que Damasco existe en la actualidad y Damasco es la capital de Siria, una de las ciudades habitadas continuamente y más antigua del mundo, ubicada en el sureste de Siria. Entonces dice que anteriormente esta ciudad, o más bien esta nación, conocida hoy en día como Damasco, sigue siendo Damasco y su capital es Asiria. Los asirios, ¿quiénes son los que gobiernan esa nación hoy en día? Ahí en día, mi hermano, están habitando terroristas, están habitando los de Hamas, están habitando personas que hasta el día de hoy están haciendo la guerra a Israel. Si usted se va a las noticias de Israel,
usted se va a dar cuenta que de Damasco es donde está saliendo lo que se están levantando en contra de Israel. Los de Damasco se están levantando, y en Damasco, una de las cosas que usted tiene que conocer de Damasco o de Siria es que en esa nación hay mixto de personas, hay variedades de personas, de naciones, el cual llegaron a habitar esa tierra y hasta el día de hoy siguen peleando esa tierra. Esa tierra también en su momento Samaria llegó a ocuparla, y también llegó a tener problemas con Damasco por tener que ocupar esa tierra. Dice, ¿qué relación tenía en común Samaria y Damasco? En la antigüedad tenía una relación compleja, marcada por guerra y la paz, la rivalidad y la alianza. Primero se lo conocía como Damasco, capital de Aram, y luego Samaria, capital del reino de Israel del norte. Recuerde que después del pecado que cometió Salomón, el reino fue dividido entre el norte y entre el sur. Y dice que Samaria era la capital del reino de Israel al norte. Y luego dice, y a menudo se encontraban en conflicto, pero también comerciaban entre sí. Estas dos naciones, o estos dos pueblos, tanto Damasco como Samaria, siempre fueron rivales, siempre estuvieron en guerra, siempre estuvieron en conflicto, siempre tuvieron desacuerdo, pero al final terminaban negociando, al final terminaban haciendo negocios juntos. Y al final también Samaria terminó, mi hermano, prostituyéndose, sirviendo a otros dioses, lo cual también en Damasco se practicaban. Pero entonces Isaías está declarando una profecía, una ruptura, una destrucción completa sobre Damasco. Damasco dice aquí, profecía sobre Damasco, es aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en manjadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y será el socorro de Efraín y el reino de Damasco, oiga, y será el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que queda de Siria dará como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Mire que algo de que nosotros tenemos que aprender de esta historia de Damasco, o los que hoy en día vienen y habitan en la tierra de Damasco, tenemos que saber que esa profecía no solamente la vino dando Isaías, también la dio Jeremías. Ahí Jeremías 49, del 23 al 27, Jeremías también declaró una palabra que venía en contra de Damasco. También el libro de Amós, uno de los profetas menores, también Amós capítulo 1 del 3 al 5, lo declaró la palabra que venía en contra de Damasco. De igual manera Zacarías, del capítulo 9 en delante, usted va a ver también una declaración, la cual están hablando, estos profetas hablaron sobre la destrucción completa de Damasco. Pero también habla que Samaria iba también a ser sacudida. No solamente Damasco, tanto como Damasco permanece hasta el día de ahora, también permanece hasta el día de ahora lo que es Samaria. Solamente que se lo conoce con otros nombres. Entonces, ¿cómo se lo conoce hoy en día a la ciudad de Samaria? Vamos a ir un poquito atrás de Isaías. Ahí vamos a ver cómo hay una palabra la cual se dice aquí, que la ciudad de Samaria también, tanto como Damasco, van a ser también derribados, porque el Señor así lo ha dicho. Porque lo que se encuentra con los hermanos de Damasco, tanto como los que habían en Samaria, es que muchos habían dejado a su Dios verdadero para adorar a otros dioses, el cual era en contra de la ley del Señor, ¿verdad? Entonces dice, en la actualidad, la región de Samaria está ubicada en el centro antiguo Palestina. Hoy en día se le conoce como Cisjordania. Hoy en día usted no va a escuchar que el nombre de Damasco está en la actualidad, pero es en el mismo lugar, solo que se le conoce como otro nombre, como Cisjordania, pero es el mismo antiguo Samaria. Luego dice, un término disputado entre Israel y la autoridad palestina,
Específicamente la ciudad antigua de Samaria, hoy conocida como Sebastia, está situada en una colina al noreste de Zablús, en Cisjordania. Samaria se extiende por zonas montañosas central de Cisjordania, limitando el norte con Galilea y al sur con Judea. Esa es la franja que divide Samaria entre Judea y Galilea. Dice que son unas antiguas montañas, que es la que divide esa tierra. Entonces, la continua guerra que hay hoy en día es por causa de estas mismas personas que ocupan esa tierra. Gente como los filisteos, gente como lo que hoy en día se le conoce como asirios. Estas son las personas que hoy en día están atacando el pueblo de Israel. También Israel está atacándolos a ellos. Hoy en día hay muchas personas que están ahí en esa ciudad de Damasco, o los asirios, los tienen ahí, mi hermano, como los de Hamas, los tienen ahí, los tienen obligados a que ellos permanezcan en esa tierra para tener que llegar a un acuerdo y puedan liberar a aquellos que están siendo cautivos. Pero esa palabra ya el Señor también se la había dado hace muchos años atrás. Había una palabra que se le había dado a Samaria de igual manera. En la segunda carta de Reyes, capítulo 17, del 1 en adelante, hay la caída de Samaria, pero no, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansanamente, dice, se regocijó con Rezín y con hijos de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Reunidos pueblo y seréis quebrantados. Oíd todo lo que oís, o sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y serás quebrantados. Tomad consejo y serás anulado. Preferí palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Bendito Dios, aleluya. Mire, el Señor está mandando una destrucción completa sobre Samaria también, pero dice que Samaria va en su momento a confiar en lo que ellos poseen, y luego van a tener miedo, pero no de Dios, sino del hombre, de la nación que se va a levantar en contra de ellos. Pero dice, no crean en todo lo que los samarios vengan y les digan que están pasando tal problema o tal proceso. Dice, primeramente, ustedes tienen que saber que si ustedes siguen mi camino, nada se va a levantar en contra de ustedes. Pero si ustedes desobedecen y no prestan atención a la palabra que se le está dando, entonces vendrá destrucción sobre la tierra, sobre esa nación. Pero entonces dice, teman a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor y vuestro miedo. ¿A quién? A nuestro Dios. A Dios nosotros no tenemos que tenerle miedo. A Dios nosotros tenemos que temer. Al que tenemos que tenerle miedo es al hombre, porque quien te falla es el hombre. Dios no te falla, pero a Dios sí tenemos que temerle. Pero este pueblo tenía más miedo al hombre que temor a Dios.
Y hoy en día estamos viviendo lo mismo. Hoy en día tenemos más miedo de las acusaciones que alguien pueda hacer en contra de nosotros que temer a Dios, que es el que nos va a dar, mi hermano, un juicio en aquel gran día. Muchos tememos más o tenemos más miedo a las palabras de una persona que se levante en contra de nosotros que se levante la ira de Dios en contra de nosotros. Pero el Señor es muy claro y dice, no teman a las cosas que el hombre ha de hacer o ha de decir. Teman a Dios y apártense del mal. Porque dice, esta vez la palabra que Dios ha hablado, Él la va a cumplir. El Señor va a cumplir tanto como la destrucción de Samaria, como también la palabra que Dios va a cumplir con Damasco. Porque todo eso era necesario o es necesario que se cumpla, porque Israel, así como también va a llegar a obtener victoria al momento de vencer a Damasco, también Israel se va a encontrar débil. Porque la fuerza, Israel se va a confiar cuando Damasco sea destruida. También Israel va a perder su fuerza, va a ser arrastrado. También Israel se va a confiar. Y es ahí donde otras naciones más poderosas se van a levantar también en contra de Israel. Israel siempre ha tenido un problema grande, que ha confiado en su propia fuerza y ha confiado en sus propios armamentos. Ha confiado en la ayuda de otras naciones. Y de eso se basan ellos en tener que ser poderosos. Pero Dios en su momento va a dejarlo solo. En su momento todas estas naciones que en un momento van a ayudar a Israel, como hoy en día Estados Unidos ayuda a Israel para tener que atacar, ¿verdad?, los asirios a sus enemigos. Va a llegar un momento donde también, así como le están ayudando, va a llegar un momento también el mismo nación de América, como las Naciones Unidas y otras naciones, así como le están ayudando o lo están respaldando, lo van a dejar solo. Si no, usted léase ahí Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 38, perdón, del 1 hasta el 23, ahí habla las naciones que se van a levantar en contra de Israel. En todo el capítulo de Ezequiel 38, ahí habla, mi hermano, sobre la destrucción que viene sobre la tierra, pero sobre un enemigo más poderoso que viene sobre Gog y Magog, la cual se van a unir unas naciones más poderosas y van a querer destruir a Israel. Y hasta cierto punto Israel va a estar debilitado, porque para ese entonces Israel ya debe haber destruido a la ciudad de Damasco o a esa nación de Damasco. Pero para que todo eso acontezca, primero va a suceder, mi hermano, lo que es las guerras de naciones contra naciones, reino contra reino. Profecía que el mismo Señor Jesucristo se la declara a sus discípulos en Mateo 24. Le preguntaron, Señor, pero ¿cuándo sucederán estas cosas y cuándo será el tiempo del fin? No digo del fin del mundo, digo el tiempo del fin de la profecía. Entonces el Señor habló claramente, oirán de guerra, rumores de guerras, terremotos, nación contra nación se van a levantar. Y usted va a ver que todo eso que Jesús dijo, ya los profetas lo habían declarado, como Isaías, como Jeremías, como Amós, como Zacarías, como Ezequiel, habían profetizado que todo lo que hoy en día nosotros estamos viendo como una destrucción que va a venir sobre esta nación, sobre Damasco, también va a venir, mi hermano. Dios va a permitir que los asirios también vengan, mi hermano, a levantarse en contra de otras naciones. En el capítulo 18 habla sobre la profecía de Etiopía. Etiopía hoy en día se le conoce como África. Entonces Etiopía, los etíopes o África, se va a levantar en guerra contra los asirios, pero dice que los asirios los van a vencer. También habla que en el capítulo 19 del mismo de Isaías, habla que también los de Egipto, los egipcios se van a levantar en contra de los asirios, pero también dice que el Señor va a permitir que Asiria conquiste Egipto o destruya también a Egipto. Entonces, luego cuando vemos al capítulo 20, ahí vemos la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por los asirios. Entonces usted ya vio cómo Dios, en el capítulo 14 que leímos de Isaías,
habló de una destrucción completa que él ya tiene determinado que va a ser sobre los asirios. Pero para todo esto, primeramente, Dios va a permitir que estos mismos que se sienten poderosos, indestructibles, que se sienten que tienen, mi hermano, fuerza, va a haber un momento en donde también ellos, tanto como los de Damasco, van a tener su castigo en el día final, porque el Señor así lo ha dicho. Pero para esto primero ellos van a tener que destruir otras naciones. Y esas naciones las cuales ellos van a destruir son naciones que se oponen también contra el pueblo de Israel. Naciones las cuales, si usted llega a ir a ver en Siria, perdón, en Etiopía, mi hermano, hay una cantidad de árabes, como también ahí en Egipto, mi hermano, también hay muchos árabes, la cual ellos hasta el día de hoy siguen peleando la tierra palestina, o como la tierra de Canaán, o como la tierra de Israel. Entonces, todo esto se van a levantar unos contra otros, y todos contra uno. Unos contra otros, van a haber naciones peleándose con otras naciones, pero al final todos se van a levantar contra uno, y ese uno es el pueblo de Israel. Ese uno es el pueblo de Israel, pero para cuando eso acontezca, mire que tan hermosa la palabra que dice que para cuando eso acontezca, Malaquías hizo una profecía en el capítulo 4 de Malaquías. Aquí el Señor está hablando de un advenimiento del día de Jehová. Mire lo que dice. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice, mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestro pie. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces mire que aquí dice la palabra que al final de todas estas guerras, dice que el Señor va a mostrar su poder, y va a ser Él mismo el que va a venir a vencer toda la maldad que habrá sobre la tierra. Ahí dice que todos los enemigos serán como nada, y serán echados como polvo sobre los pies de aquella nación. O sea, el Señor va a llegar un momento donde Israel se va a sentir sola, Israel se va a sentir desamparada. Ahora en día Israel se siente apoyado por diferentes naciones de América, de allá de Suramérica, tal vez del norte, del sur, qué sé yo. Él se siente apoyado por algunas naciones. Pero asimismo, como hoy en día están siendo apoyados, estos mismos los van a traicionar a Israel. Israel se va a sentir confiado, y en un momento también estos que hoy en día lo están apoyando, también se van a levantar en contra de ellos, y serán también sus enemigos. Pero entonces dice aquí Malaquías que para ese día, cuando todo eso acontezca, el Señor está preparando un avivamiento poderoso, está preparando un despertar. Entonces el Señor le va a mostrar a la nación de Israel que Él nunca los ha dejado solos, que aunque ellos han sido infieles, Dios sigue siendo fiel para con su pueblo. Bendito Dios, aleluya. En ese último tiempo, cuando venga, mi hermano, la apostasía, el hijo de perdición, el anticristo a querer gobernar la tierra, aquellos que se hayan quedado y surja la gran tribulación, entonces van a pasar todos esos acontecimientos. Muchos de nosotros a lo mejor ya hemos muerto, pero otros a lo mejor van aún vivir. Pero los que aún, mi hermano, hayamos quedado vivos,